De un libro. Este libro se titula Armonías y disociaciones femeninas. Son poemas escritos por mujeres en la prensa michoacana del Porfiriato. Démosle una calurosa bienvenida, un aplauso para ellas. Gracias, buenos días. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes el trabajo que realizo en la Facultad de Letras desde hace ya algunos años. Y bueno, siempre es muy importante tener este tipo de oportunidades de poder charlar y de poder comentar el trabajo que uno realiza. Bueno, en realidad les vengo a contar eh, a cómo, cómo ha sido un poco el acercamiento que yo he tenido a este enfoque de género. Yo no empecé trabajando todo el tiempo con este enfoque, sino más bien me lo he ido encontrando a lo largo del trabajo de investigación y de las propias necesidades de investigación, y luego me he convencido que es necesario el enfoque de género en la universidad. Entonces me declaro totalmente convencida de este enfoque. No soy militante feminista, pero sí, digamos, estoy como muy al tanto de lo que ocurre en ese ámbito, y sí me interesa, y sí trato de, con los estudiantes en el aula, tratar de fomentar esta visión y esta idea. Entonces, es muy importante que se realicen estos foros, pero me parece que es mucho más importante que todos los días en el salón de clases nosotros podamos trabajar desde esta perspectiva con las nuevas generaciones, con las y los estudiantes, precisamente para hacer un llamado a este asunto de la equidad de género. Bueno, voy a empezar mi presentación haciéndoles una pregunta. ¿Quién es la primera escritora mexicana que recuerda? A ver, alguien diga. A ver. Elena Garro. ¿Alguien? Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Poniatowska. Ajá. Muy bien. Rosario Castellanos. Ajá. ¿Alguien más se acuerda de alguna otra? Ángeles Mastreta. Fíjense. La que sigue, por favor. Laura Esquivel. Ajá, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta que hacemos un salto? Ahorita un poco como en este ejercicio, yo les pregunto cuál es la escritora que recuerdan, y entonces se van de Sor Juana hasta Elena Garro o Rosario Castellanos. O sea, hacemos un brinco del siglo XVII al XX. Ajá. Entonces yo les preguntaría, ¿dónde quedan los siglos XVIII y XIX? O sea, si estamos con Sor Juana, luego, después de Sor Juana, ¿quién? Nos vamos hasta Rosario Castellanos. Ajá. Entonces, el día de hoy les voy a contar un poquito de estas mujeres que están no visibles. No, yo no trabajo siglo XVIII, yo me voy hasta el XIX. No quiere decir eso que no exista nadie, que no exista ninguna escritora del siglo XVIII. O sea, después de Sor Juana hay algunas mujeres, sobre todo en los conventos, porque es ahí donde se va a desarrollar, digamos, la cultura, que siguen escribiendo, pero que no se les conoce. Hay algunas investigadoras que sí trabajan ese periodo del siglo XVIII y que han estado trabajando en la llamada escritura de monjas, para poder rescatar esas, digamos, esas voces que no están reconocidas. Bueno, yo me voy hasta el siglo XIX, y entonces en el siglo XIX tenemos algunos nombres como Isabel Prieto, Esther Tapia de Castellanos, Laura Méndez de Cuenca, Josefa Murillo, que son mujeres que aparecen de alguna forma ya mencionadas en la historia de la literatura. Entonces, fíjense, la historia, lo que decía la licenciada Estrella, a mí me sirve muy bien como antecedente para ver cómo las mujeres escritoras del siglo XIX no son visibles.
pareciera que no existieron, pero están ahí. Yo me las he encontrado en los periódicos. Pocas de ellas tienen publicaciones como libros. Fíjense que hay una recopilación de trabajos escritos por mujeres en el siglo XVIII que escribió José María Vigil, y él a principios del siglo XX hace una recopilación de textos de mujeres del siglo XIX, pero incluye muy poquitas, es una recopilación. Entonces, bueno, en general, la historia de la literatura ha dejado fuera a las mujeres. Si nosotros revisamos, si ustedes tienen sus libros de literatura de la prepa o de la secundaria y empiezan a revisar, se van a dar cuenta que después de Sor Juana no encontramos ninguna mujer, ninguna, hasta prácticamente Rosario Castellanos, que ya mencionaban ustedes acá. Entonces, lo que yo he hecho es tratar de buscar dónde están esas mujeres, dónde están, quiénes eran, en dónde estaban, qué leían, qué escribían, y lo que me encontré es que les estoy mostrando una partecita del trabajo de investigación. Fíjense que mi lugar de trabajo, en donde yo encuentro el archivo en el que yo trabajo, es el archivo de la Universidad Michoacana, la hemeroteca pública Mariano de Jesús Torres, donde han sido muy generosos conmigo, donde me permiten el acceso al material. Y entonces he estado revisando periódicos y periódicos del siglo XIX para buscar a esas mujeres. Eso es una especie, como le llamamos, como una especie de arqueología. Es como ir a buscar al campo, a ver ahí uno que encuentra, como los arqueólogos cuando encuentran una pirámide o una escultura, así un poco le pasa a uno. Ahí va a los periódicos a buscar y a buscar. Entonces, esta es una parte que tiene que ver con periódicos que eran periódicos literarios. Estos periódicos se publicaron entre 1870 y 1910 y encontré que están registrados 32 periódicos literarios, pero solo pude ver 22. ¿Por qué? Porque el archivo pues es un lugar muy interesante, pero en donde no siempre el material está disponible. A veces el material está en restauración o a veces ya está muy deteriorado y no se puede ver. Entonces, de 32 periódicos pude ver solamente 22. Esos son los periódicos que yo reviso, miren, son bien bonitos. Todos los que aparecen en estas diapositivas son periódicos literarios. Ahí están algunos de ellos. Que son los que voy revisando. Ahora están acomodados en tomos, como si fuera una especie de libro, y ahí es donde los voy. Ese que está ahí, el anterior, el Odeón Michoacano, ese es un periódico que decidí dejarlo, aunque es un periódico de música, lo que tiene es música, pero decidí dejarlo porque las composiciones, las canciones, nosotros también las consideramos como especie de poemas. Ya ven que le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Entonces, bueno, por eso no se nos hace raro, porque la música y las composiciones también son parte de la literatura. Ahí siguen, algunos de estos periódicos pertenecían a asociaciones literarias. Muchos de ellos fueron también dirigidos por Mariano de Jesús Torres, que así se llama la hemeroteca, y que fue un editor muy importante en Michoacán. Entonces, bueno, antes de estos periódicos yo trabajo el Porfiriato básicamente, pero antes hubo algunos otros que se llamaron El Colibrí y La Rosa de Michoacán, que son periódicos también literarios que estuvieron ahí circulando antes del Porfiriato. La que sigue. Bueno, fíjense, ¿cuál es el problema que tenemos con las mujeres escritoras? El problema de las mujeres escritoras es que, así como ustedes veían que estaba Sor Juana, y luego ya nadie, hasta conocido, hasta Rosario Castellanos, entonces tenemos que si estas escritoras deciden escribir en el siglo XIX,
es como si no tuvieran un antecedente. No sé si me explico. Es como si cada vez que una escritora en el siglo XVIII y en el siglo XIX decidiera escribir, como si lo hiciera a partir de la nada. Ajá. Por eso yo uso, en la anterior, uso esta idea de Lucrecia Vargas, en donde ella habla de la tradición literaria. Entonces, para mí es un concepto que me ayuda a pensar cómo las mujeres se enfrentan al problema de no tener un antecedente. Ese antecedente o esa tradición literaria para las mujeres sí la vamos a encontrar a partir del siglo XX, porque entonces ustedes ya recuerdan a Elena Garro, a Elena Poniatowska, a Rosario Castellanos. O sea, en el siglo XX, con la continuidad, empezamos a tener ya una tradición literaria que hace que esas mujeres tengan como un antecedente para seguir escribiendo. Pero las mujeres del 19 no van a tener ese antecedente. Es como si empezaran y empezaran y empezaran cada vez. Ajá. Bueno, siempre trato de tener presente, el anterior por favor, trato de tener presente siempre esta pregunta. ¿Qué ocurría con las mujeres lectoras y escritoras en el 19? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde andaban? Porque si bien Estrella hace un ratito nos hablaba de los estereotipos, pues sí, las mujeres estaban cuidando a los hijos, cuidando a los maridos. Tan es así que en el 19 se considera que las mujeres deben ser instruidas. Ajá. Es decir, como se ocupan de la educación de los hijos, pues no tienen que andar así por el mundo sin saber nada, sino deben ser instruidas. Y es cuando se empieza a incorporarlas a las escuelas de una forma un poco más formal. Porque claro, en el 18 existían las llamadas escuelas conventuales, los beaterios, todas estas escuelas ligadas a la religión, y también las llamadas casas de amigas, que eran mujeres que iban a la casa de una amiga, de una profesora que les enseñaba y les daba cierta instrucción. Pero digamos que la escuela formal va a aparecer en el siglo XIX con las leyes de instrucción pública, y es cuando ellas se incorporan. Y las mujeres se incorporan sobre todo, fíjense, los liberales, ya saben, el siglo XIX, liberales y conservadores, ¿no? Si se acuerdan de sus clases de historia. Entonces, liberales y conservadores. Y entonces los liberales promulgaban la igualdad, pero luego al momento de mandar a las hijas a la escuela, pues ya no les gustaba tanto la igualdad. Entonces, se hicieron algunas escuelas para mujeres. Hay alguien que estudia los colegios aquí en Morelia, cómo estaba el asunto de las escuelas en Morelia. Y bueno, las mujeres empiezan a recibir instrucción en estas escuelas. ¿Qué pasaba? Es interesante escuchar lo que comenta Estrella en relación con los estereotipos, porque la cosa, si bien estamos en otro momento, en el siglo XXI, ha habido cambios, hay muchas cosas que prevalecen y que seguimos igualito que en el siglo XIX. Entonces, por ejemplo, en las escuelas para niñas se tomaban materias diferentes que en las escuelas para niños. Había escuelas para niñas y escuelas para niños. Y si había escuelas mixtas, había materias especiales para las mujeres, las llamadas materias de ornato. Así como decía hace un rato Estrella, para embellecerlas. Entonces se tomaban materias como floricultura o como clases de costura. La costura va a ser muy importante durante el siglo XIX. Y yo no sé si a alguno de ustedes les tocó todavía bordar algún mantelito en la primaria o hacer una servilleta como parte del proceso de educación. Ahí sigue la costura presente. Bueno, si las mujeres no aprendían más de 20 puntadas de aguja, no podían pasar al año siguiente escolar. Entonces, bueno, hay ahí una caracterización que de alguna forma todavía sigue repitiéndose en la educación. Bueno, los periódicos literarios reproducían materias y temas que se veían en las escuelas para mujeres, lo cual me lleva a pensar que la mayor parte de los periódicos literarios estaban destinados a las mujeres.
Ellas eran como las lectoras a las que estaban dirigidos estos periódicos. Fíjense que en la revisión que hice encontré poemas en estos periódicos, poemas escritos por mujeres. No todos los poemas son de mujeres michoacanas. Lo que yo hago es encontrar a las mujeres que escriben en esos periódicos, no importando de dónde sean. Entonces, algunas sí son michoacanas, algunas no. Y en lo que yo he encontrado, no he encontrado prosa, que también es interesante, solo poemas. Y eso quiere decir, un poco como así, como decía Estrella, si tenemos algunas profesiones para mujeres como enfermería, educadoras, secretarias, que tradicionalmente se han visto como profesiones para mujeres, también en el caso de la literatura, pues las mujeres que escriban poemas, porque pues ellas son como sentimentales, ¿no? Entonces no hay bronca, pero que no escriban de política o que no escriban de religión o de otras cosas, no, que pueden escribir poemas porque pues, son sensibles. Ajá. Que es uno de esos estereotipos, la mujer está como del lado de la sensibilidad, del lado de las emociones, pero no del razonamiento. Por eso no hay tantas mujeres científicas. Entonces, bueno, vean cómo todo esto se va construyendo desde el siglo XIX y todavía causa un impacto en la actualidad. Miren, este es uno de los poemas que encontré, por eso le puse asonancias, porque son dentro de lo que yo he encontrado, pues lo que veo es que hay escritoras que tienen cierta continuidad y otras que aparecen una o dos veces, de pronto publicando periódicos. Algunas de ellas escribían, pero luego se casaban y dejaban de escribir. O algunas se movían de ciudad porque se cambiaban de residencia y entonces dejan de aparecer. En Michoacán es muy difícil encontrar, o hasta el momento no he encontrado una sola escritora de la cual hablar y presentarles, miren, aquí está esta escritora. No, más bien es un conjunto de escritoras. Lo que yo encuentro es un grupo de mujeres que escribían, aunque no se conocían, o sea, no es un grupo conformado como tal, sino más bien escritoras que se dedicaban a publicar en la prensa sus poemas. Y hay poemas como este que pueden ver aquí, que son como muy en el tono abnegado, que son como en el tono de seguir digamos, con la visión tradicional de la mujer. El que sigue, por favor. Otro más. Este también está como en ese tono. Pero también, la que sigue, hay algunos poemas que empiezan a hablar de ciertos descontentos, o sea, así como que la cosa no era tan parejita como se quería ver, en donde se quejan un poco, en donde hablan de que no son tan felices, de que no son tan, que no todo está tan bien como se quería aparentar. ¿Por qué puedo decir esto? Puedo decir esto porque al mismo tiempo que reviso los poemas me voy encontrando con otros textos. Si me vuelven a invitar a algún evento ya les contaré esa otra parte. En la prensa hay muchos códigos de conducta de cómo se deben comportar las mujeres. Entonces, las mujeres no deben contradecir al marido, no se deben arreglar tanto, no deben ser chismosas. Así dicen los periódicos, códigos de conducta. Entonces está perfilando un deber ser de la mujer, cómo debe ser esa mujer. Pero había tanta insistencia en decir cómo tenían que ser las mujeres, que entonces seguramente lo que pasaba es que la cosa no funcionaba tan bien o tan ideal como se creía. Bueno, todos estos poemas que están aquí, pues están como en ese tono de descontento. Me apuraré por si tienen alguna pregunta para que puedan ustedes comentar alguna cosa. Bueno, hay algunos poemas que están dedicados de una mujer a otra mujer.
en algunos casos de una poetisa a otra poetisa. He decidido utilizar el concepto de poetisa y no el de poeta. Durante mucho tiempo se les llamaba poetisas como en despectivo, o sea, soy consciente de que así se les llamó, pero para mí es importante llamarles poetisas en femenino para dimensionar, para como pensar en que es importante nombrarnos en el mundo. El lenguaje, para quienes trabajamos en literatura, con el lenguaje es con lo que construimos el mundo. Y al mismo tiempo el lenguaje nos construye a nosotros. No solamente es un reflejo del pensamiento, el lenguaje es lo que nos da forma. Cualquier tipo de lenguaje, el lenguaje de señas, el lenguaje escrito, el oral, cualquier tipo de lenguaje, el corporal. Entonces, en estos poemas lo que tenemos son poemas que se dedican unas mujeres a otras, lo cual también nos habla de que la relación entre las mujeres pues era importante, y el cómo el comunicar o el presentar un poema era importante que sirviera para otras mujeres. Bueno, en estos poemas de mujeres, a veces pareciera que la cosa no es como tan de amigas, sino más bien pareciera que hay relaciones que pudieran ser más amorosas. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque, bueno, se van diciendo, te extraño, eres mi pasión, quisiera que estés en mis brazos, de una mujer dedicado a otra mujer. Y entonces, en este sentido, tenemos dos posibilidades. Una es quien dice que lo que hacían las mujeres es repetir el formato masculino. No sé si me explico. Como no tenían antecedente, lo único que hacían es imitar lo que hacían los hombres. Pero hay quienes dicen que no, que efectivamente se puede hablar de ciertas relaciones lésbicas, por lo menos a través de los textos, y que no había ningún problema porque el tener una relación lésbica no pone en peligro el sistema patriarcal. Entonces no había bronca, ¿sí? Más o menos así. Son dos versiones. Esto es lo que he encontrado. Ahora estoy revisando el periódico La Actualidad. La Actualidad fue el primer diario de Michoacán, es un periódico católico, ahí lo pueden ver. Y lo que estoy encontrando por ahora ahí, porque esta es una investigación que sigue en curso, son algunos poemas. Por ejemplo, en La Actualidad hay muchos poemas firmados por una tal Estela. Yo pienso que es un rollo de transvestismo poético, que es este asunto de que un hombre escribía y usaba un seudónimo de mujer. Pienso que por ahí va la cosa, pero todavía no lo puedo afirmar así de manera tajante. Prosa no encuentro, todavía no encuentro prosa. Lo que he encontrado de prosa se va hasta 1943. Entonces ahí tengo muchos saltos, sigo trabajando en esto. Me dedico a la historia de las mujeres en la literatura, trato de fomentar la visión, el enfoque de género con mis estudiantes, y esa es la labor que quería compartirles y el trabajo que sigo haciendo todos los días en la Facultad de Letras. Muchas gracias. Excelente, un fuerte aplauso, más fuerte, por favor.